Hola, buenas noches amigos de Turisteando Ando. Disculpen ustedes la tardanza por, pues para ingresar a este evento. Entonces, pues bueno, ya estamos entrando, ya estamos por fin en vivo. Desafortunadamente la computadora empezó con una serie de actualizaciones y con pues bueno, bajó el antivirus, entonces fue un problema sumamente complicado el esperar que bajara las actualizaciones, se actualizara, luego el antivirus no me dejaba conectar, se puso muy lenta, entonces pues bueno, disculpen ustedes esta situación, ya estamos aquí, ya estamos listos para iniciar justamente nuestro recorrido por la zona arqueológica de Mitla, hablar de los mixtecos, y vamos a terminar nuestro recorrido por lo que es Hierve el Agua. Todo esto, evidentemente, de forma virtual. Mientras vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas, me gustaría saber de qué parte de la República, de la Ciudad de México o del extranjero nos están viendo. Mientras me voy yo presentando para aquellos que ingresan por primera vez, mi nombre es Gerardo Orozco, soy arqueólogo por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y he, bueno, colaborado en proyectos como el proyecto de Templo Mayor, en el Centro Histórico, he trabajado también en salvamento arqueológico de la Ciudad de México, del Estado de México también, y pues actualmente realizo investigaciones aquí en la región Inigua-Popoloca, al sur de Puebla, de la ciudad de Puebla, con la arqueóloga Noemí Castillo. Entonces, pues bueno, es un honor, es un placer estar aquí. Eh, Saludos a todos los que nos están, bueno, son ya 146 personas, a todos los que nos están acompañando. Saludos, José Luis, buenas noches desde Puebla, Nelly Yáñez, gracias desde McAllen, Texas, don José Escudero, saludos. Muchas gracias por sus comentarios. María Luisa Hernández, estamos felices. Saludos desde Nicolás Romero sin problemas. Gracias desde Satélite, desde el Estado de México, muchas gracias, desde Papalotla, Tlaxcala, saludos Lupita, Ciudad de México, Meca Meca, Querétaro, desde Colombia, saludos hasta allá, hasta Colombia, Levirán, Sanajeb Said, desde Querétaro, Ciudad de México, esperando la transmisión con mucha emoción. Gracias, Miriam. Buenas noches, desde el estado de Morelos, desde Puebla, Ciudad de México, desde Zitácuaro, la bella Zitácuaro, el estado bellísimo de Michoacán. Saludos, saludos, Alexis Vázquez. Naucalpan, Puebla, Alex Towers, hola, ¿qué tal? Desde la Ciudad de México, mi estimado Alex Towers, aquí andamos en el otro proyecto en Turisteando Ando. Gracias, desde el Estado de México, Rosa María Vaca, Istenco Tlaxcala, gracias, desde el Ecuador, desde el Istmo, desde Cuautitlán Izcalli, El Salvador,
Y ya, Primo Jesús Zamora, ya empezó la transmisión. San Sebastián Tuxtla, desde la Ciudad de México. San Andrés Cholula, desde allá, la bellísima Cholula. Muchas gracias, Arturo, desde Tijuana, Baja California. Arturo Martínez, gracias, un abrazo. Hola, desde Metepec, el Estado de México. Villa Emiliano Zapata, gracias. Desde Coyoacán, Mitla, Leonel, saludos. Desde Guerrero, desde Jiutepec, desde Ciudad Juárez, Ecatepec. Gracias, Alexis. Saludos a todos. También por allá, a Tizapán, Lupita Hernández. Buenas noches. Desde la Sierra, Juárez, Oaxaca. Wow, buenas noches. Un placer volver a estar con usted en un recorrido más. Gracias, Alejandra. Saludos desde Chilapa de Álvarez Guerrero, gracias. León, Guanajuato, saludos desde Tecoloapan. Argentina, gracias. Nos ven desde Argentina también, desde Aguascalientes, saludos, saludos desde Bolivia, el Istmo, Autitlán Izcalli, Puebla, desde Popotla. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en este recorrido virtual. Como ustedes saben, a mí me gusta interactuar muchísimo, y los que no, es la primera vez que ingresan a ver estos recorridos virtuales, pues bueno, me gusta interactuar con ustedes, platicar, mandar saludos, resolver sus preguntas, sus dudas que tengan, sus comentarios. Bueno, es una interacción, me encanta interactuar con ustedes. Entonces, pues bueno, es como si fuera un recorrido presencial. ¿Cómo está dividido este evento? Bueno, primeramente vamos a hablar un poquito de quiénes son los mixtecos, porque ellos fueron los que habitaron, junto con los zapotecos, la zona arqueológica de Mitla, Liobá, que significa, que viene de Mitlán, ¿no? Que en náhuatl, que es el lugar de los muertos. Liobá también, que tiene algo que ver con el inframundo. El Liobá es en zapoteco, así es como se le conocía a esta ciudad importantísima, que tiene una ocupación milenaria desde el 1500 antes de Cristo hasta, pues, hasta la actualidad, porque la ciudad de Mitla, pues la actual ciudad de Mitla está construida justamente encima pues, de lo que era la ciudad prehispánica de Mitla, ¿no? Entonces, pues hasta la actualidad es una ocupación, como se podría decir, ininterrumpida. Entonces es muy importante, junto con lo que es los náhuatl, los mayas, los zapotecos, los mixtecos, sería la cuarta etnia con mayor cantidad de indígenas todavía, que siguen, ¿no? Que siguen viviendo en la actualidad, y que también en la época prehispánica, pues bueno, representaban a un grupo sumamente inmenso. Entonces, pues bueno, de las cuatro etnias más importantes, no es que todas no sean importantes, sino que las que más habitantes tuvo, pues bueno, fueron los náhuatl, los mayas, los zapotecos y los mixtecos. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos mixtecos, que es importante entenderlos, es importante que explicarlos, de dónde vienen, quiénes son, dónde se establecen, cuáles son sus ciudades principales, y ya ingresamos de lleno a la zona arqueológica. Y ya después, pues como pilón, nos vamos a Hierbelagua, digo, el estado de Oaxaca es bellísimo. Pues bueno, Mitla, o los mixtecos, mejor dicho, vamos a hablar de su cronología. Tienen un origen, pues bueno, desde el periodo preclásico. O sea, acuérdense que para el estudio de estas culturas se ha dividido en tres etapas, ¿no? Los investigadores han realizado estos tres periodos importantes para el estudio de las culturas prehispánicas, que es el periodo preclásico, clásico y posclásico. Entonces, el preclásico pues data desde el 1500, o algunos otros lo fechan desde 1200. Imagínense ustedes, el 1200 antes del nacimiento de Cristo. O sea, estamos hablando de una antigüedad pues bastante longeva, ¿no? Muchísimo, muchísimo tiempo atrás. Entonces ellos empiezan a sentarse en el valle de Mitla, unos caseríos, pequeños asentamientos, pero lo más importante va a ser hasta el 200 después del nacimiento de Cristo. eh, y bueno, pues hasta el 950, ¿no? Vamos a hablar que es un periodo como base importante, conocido como la etapa urbana, ¿no? La etapa urbana, que es el apogeo de ciudades como Cerro de las Minas, allá en Oaxaca, ¿no? Es la región, pues es dominada por una o dos docenas de asentamientos, pues con no más de 12,000 habitantes, ¿no? En ella se encuentran, pues bueno, bien establecidos los rasgos esenciales de la cultura mixteca. ¿Dónde habitaron los mixtecos? ¿En qué región geográfica se desarrollaron los mixtecos? Pues bueno, los mixtecos habitaron una extensa región que comprende desde la parte occidental
del actual estado de Oaxaca y también parte de los estados tanto de Guerrero como de Puebla. O sea, la Mixteca, pues bueno, llamada por sus habitantes Ñuñuma, en mixteco, en su idioma mixteco, comprende tres zonas ecológicas sumamente importantes. Estamos hablando de la Mixteca Alta, que es la parte más importante en donde se establecieron las ciudades más significativas, las capitales de los mixtecos, ¿no? Estamos hablando de ciudades como Tilantongo, Teozacualco, Coitzlahuaca y Tlaxiaco, ¿no? Tenemos también la Mixteca Baja y bueno, también la Mixteca de la Costa. Va a llegar el 950 después del nacimiento de Cristo, ¿no? Del 950 al 1521 podemos hablar que ya es un esplendor de los mixtecos, un esplendor de la cultura mixteca, ¿no? Tanto sus expresiones artísticas, la escritura también, alcanzan un alto grado de elaboración, ¿no? Evidentemente acorde a la creciente complejidad de las sociedades de la región que habitaban esta región, ¿no? Pues ya después de lo que es evidentemente ellos van a sufrir también lo que son, en este caso, invasiones en el periodo posclásico por parte de los mexicas. Pues bueno, los mixtecos ya van a estar establecidos en estos tres nichos que hablamos, ecológicos, la mixteca alta, la mixteca baja y la mixteca de la costa. Van a entrar a los valles centrales de Oaxaca, van a ocupar en cierta medida Monte Albán, que ya es abandonado, ya fue abandonada esa época, el periodo posclásico, que es la época de los mexicas, el apogeo del imperio mexica. Pues van a ocupar Monte Albán, van a ocupar la tumba 7 de Monte Albán, que es netamente de origen mixteco, y entonces todos los valles centrales de Oaxaca, y bueno, les va a tocar enfrentarse con los mexicas justamente, ¿no? Entonces se van a aliar con los zapotecos, y por eso es que la ciudad de Mitla se podría decir que es una mezcla justamente tanto de lo zapoteco como de lo mixteco, evidentemente con más rasgos mixtecos. Esto a través de la arquitectura lo vamos a poder ver, sobre todo va a estar plasmado en las muy famosas grecas que existen justamente en la ciudad de Mitla. Ahora bien, hablar de la cultura mixteca, pues bueno, algo característico de ellos, de los mixtecos, es que, bueno, se desarrollan en varios señoríos independientes, ¿no? En este caso, poblaciones, se podría decir, asentamientos que van a mantener constantes enfrentamientos, pero guerreros, belicosos son belicosos, pero también van a celebrar alianzas entre sí, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, esta capital, Tilantongo, gobernada en algún momento por Ocho Venado Garra de Jaguar, que es un señor muy importante en época prehispánica para los mixtecos también, de los importantes, de los grandes gobernantes, junto con pues se puede decir que los emperadores mexicas o los tlatoanis mexicas, bueno, pues al grado, ¿no? Así de este señor Ocho Venado Garra de Jaguar, y bueno, Tultepec, ¿no? En la costa del Pacífico. Van a haber estas alianzas, estos matrimonios entre estas dos ciudades, las ciudades más importantes, Tilantongo y Tutultepec o Tututepec, justamente allá en Oaxaca. Son las ciudades más importantes, van a tener estas alianzas, van a tener estas guerras con otros asentamientos, no van a estar unificados, o sea, no van a estar como un solo grupo, sino que van a haber diferentes asentamientos, se van a defender, van a tener estas alianzas, van a guerrear entre sí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las aportaciones y la importancia de los mixtecos? Pues bueno, sin lugar a dudas, como lo había yo comentado, es una de las más relevantes culturas de Mesoamérica, los mixtecos. Se encuentran, de hecho, entre los mejores artesanos del México prehispánico, y sus creaciones, pues bueno, fueron apreciadas en muchos otros lugares. Su arte, sin lugar a dudas, se va a plasmar en obras de todo tipo y realizados con diferentes materiales. ¿Qué trabajaban los mixtecos? Grandes artesanos, grandísimos, en verdad. Bueno, pues figuras y herramientas de obsidiana y de cristal de roca, cerámica polícroma, ¿no? Decorada con un sinfín de motivos geométricos, en este caso, simbólicos y religiosos,
también los grabados en hueso y de madera con representaciones de escenas semejantes a las de los códices, adornos tanto en jade como en concha y turquesa, así como artículos de orfebrería, la metalúrgica, sin lugar a dudas los metales. Trabajaban específicamente en el oro y fueron considerados los mixtecos como los mejores orfebres de Mesoamérica. No por algo ellos, pues bueno, se encontró la tumba 7 en Monte Albán en 1934 por don Alfonso Caso y encontró puros, pues bueno, puras joyas, puras, pues, puros pendientes, artículos de oro, elaborados de la mejor manera, con la mejor técnica, ¿no? Sobre todo de filigrana, cera al vacío. Entonces, pues bueno, fueron los grandes orfebres de Mesoamérica, junto con los purépechas, sin lugar a dudas, también hay que mencionarlo, los mixtecos. ¿No? Entonces, pues bueno, las dos ciudades principales, como yo les había comentado, de los mixtecos, las dos capitales mixtecas, pues bueno, fueron Tilantongo y Tututepec, que se encuentra más o menos como por ahí cerca de la costa. De hecho, esta ciudad, Tututepec, Tilantongo, pues bueno, fue fundada por 8 venado garra de jaguar y es una ciudad que llegó a tener una extensión, fíjense ustedes, de 21 kilómetros cuadrados, equiparable a Teotihuacán, aquí en el centro de México, ¿no? Y fue, pues bueno, la capital política de uno de los señoríos más poderosos en México. Nada más para que se den una idea, dominaba un territorio de 25,000 kilómetros a lo largo de la costa sur del Pacífico. Poco sabemos o poco se ha estudiado de esta zona arqueológica, este sitio arqueológico, de esta capital, porque pues muchos arqueólogos y colegas se centran en otras áreas y bueno, pues realmente no han habido grandes trabajos en esta región, cuando es importantísimo. Estamos hablando de una ciudad de 21 kilómetros cuadrados, o sea, equiparable a Teotihuacán, más grande que Tenochtitlán, o sea, etcétera, es importantísima y pues bueno, no se han hecho los trabajos que realmente merece esta ciudad arqueológica. Sin lugar a dudas, también son creadores de códices. Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver el pectoral del sacerdote de la muerte con un orfebre mixteco, ¿no? Y que fue parte de los atavíos o parte de las piezas que se encontraron en la famosa tumba 7 de Monte Albán, este personaje que pues bueno tenía la mandíbula, que tiene el rostro semidescarnado, la mandíbula, y que sale el rostro de una fauce, se puede decir, de una serpiente, ¿no? Y aquí está como trabajando el orfebre en base a la filigrana, la técnica de la filigrana. Ahora bien, ¿por qué otros elementos o aspectos se les conoce a los mixtecos? Bueno, fueron unos grandes creadores de códices. De hecho, los mixtecos son considerados entre los mejores códices prehispánicos, ¿no? Que se conocen por su rico contenido y su magnífica manufactura. ¿Cómo se le conocían a las personas o a aquellos que realizaban los códices en su lengua, en el idioma mixteca? Bueno, es Tai Wisi Taku, aquel cuya habilidad es escribir. Eso es lo que significa en español, ¿no? ¿Cómo eran elaborados estos códices? Pues bueno, sobre largas tiras de papel, preparadas con un fino recubrimiento de cal, y en ellos se plasmaron motivos históricos y religiosos. En su mayoría, estos códices, pues bueno, relatan historias de los gobernantes y se elaboraron por encargo de estos gobernantes mismos, ¿no? Los Tai Wisitaku, que son, recordemos, aquel cuya habilidad es escribir, pues deben de haber sido miembros de una clase dirigente, ¿no? Con un amplio conocimiento en el calendario, la religión, evidentemente la geografía y la historia de su pueblo y la genealogía de los gobernantes, sin lugar a dudas. Prácticamente, pues bueno, estos Taiwis y Takú equivalían a los escribas de las otras culturas, ¿no? Como los tlacuilos mexicas, en este caso, ¿no? Es como equiparable a los que escribían los códices aquí en la ciudad Tenochcan, en Tenochtitlán. Pues bueno, esto es a grandes rasgos, unos datos someros de lo que son los mixtecos. Podríamos hacer otro recorrido virtual con todas sus ciudades que tienen sus sitios importantes allá en la Mixteca Alta, pero bueno, ahorita nos vamos a centrar justamente en Mitla. Entonces, pues bueno, voy a hacer una pausa para leer sus comentarios, que es la ciudad o la zona arqueológica más visitada de esta cultura,
no así la más importante, ¿no? Las más importantes fue las que yo les mencioné. Entonces, pues bueno, vamos a una pausa, voy a leer sus comentarios, sus preguntas o dudas que tengan. Saludos, muy ameno este maestro. Gracias, Jorge Arturo. Gracias. ¿Quién es Xipetote? Ah, Xipetotec, nuestro señor, Xipetotec es el señor de la regeneración de los campos verdes, nuestro señor desollado, también tuvo influencia, fue adorado también aquí por los zapotecos, tanto por los zapotecos como por los mixtecos, y también tuvo un gran auge aquí dentro de la cosmovisión o del panteón de dioses mesoamericanos en Tenochtitlán, uno de los cuatro dioses creadores de los cuatro Tezcatlipocas, Xipetotec, junto con Huitzilopochtli, junto con el espejo miante y junto con la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Entonces sí es un dios importante, sin lugar a dudas, Xipetotec. Entonces, saludos para la familia Caballero Cortés. Claro que sí, saludos a la familia Caballero Cortés. Muy bueno, gracias a todos por sus comentarios. Recuerden, si tienen algún comentario o alguna pregunta, alguna duda, estoy para servirles aquí en el chat. Por lo regular siempre tengo mi celular a un costado, entonces voy leyendo sus preguntas, sus comentarios y, ¿por qué no?, hasta sus saludos. Entonces, pues bueno, ya que les di este preámbulo de quiénes son los mixtecos, ¿no? ¿Dónde habitaron? ¿Cuáles fueron sus principales capitales, sus aportaciones que tuvieron dentro del México prehispánico? Ahora sí vamos a pasar de lleno a la zona arqueológica. Se encuentra más o menos Mitla, se encuentra a escasos 30-35 kilómetros de la capital de Oaxaca Centro, rumbo hacia el árbol del Tule, rumbo hacia Hierve el Agua, ¿no? Entonces, pues bueno, es en esta región, es un valle geográfico, el valle de Tlacolula, ¿no? Entonces ahí se desarrolla justamente lo que es la cultura mixteca. Como les había comentado, estamos hablando de 2500 años de actividad ininterrumpida desde que llegan aquellos primeros pobladores en el periodo preclásico, su periodo de esplendor, ¿no? Fincando las bases en este periodo del 200 al 950, ¿no? Ya después su periodo de esplendor y después el sometimiento a los mexicas, ¿no? La llegada de los españoles, con ello el periodo virreinal, los 300 años del periodo virreinal español, México independiente, y bueno, en la actualidad, entonces, pues es una actividad o un asentamiento cuya actividad ha sido ininterrumpida. Entonces, de ahí deriva muchísimo la importancia de Mitla. Entonces, pues bueno, la zona arqueológica es esta que está aquí. Bueno, aquí les traigo en el Google Earth una vista de la zona arqueológica. Lo que vamos a visitar, pues bueno, va a ser el conjunto de las columnas, el conjunto de las iglesias, que eso es lo que se puede visitar. En la actualidad hay otros conjuntos, el conjunto del arroyo, el conjunto de los adobes, pero que son prácticamente montículos que no han sido explorados, que no han sido excavados, pero que sí han sido muy saqueados. Algo característico de las culturas de Oaxaca son sus tumbas, y aquí lo vamos a poder nosotros observar en la zona arqueológica de Mitla, las tumbas de forma cruciforme, que ellos, una de sus prácticas funerarias eran justamente enterrar a los grandes gobernantes, a los sacerdotes, a la gente de la élite, debajo de los palacios, debajo de los edificios importantes, en las típicas tumbas cruciformes. Entonces, pues bueno, vamos a visitar esto, principalmente lo que es el conjunto de las columnas, que es esto que ustedes están aquí observando, ¿no? Y el conjunto de la iglesia, que es esto que está aquí, que de hecho la iglesia, pues bueno, fue construida encima de este palacio, de estos aposentos, de estos basamentos prehispánicos. Otro ejemplo claro que tenemos de estas construcciones y que se puede ver claramente la construcción de la iglesia encima de los basamentos prehispánicos, pues lo tenemos acá en Tizatlán, en Tlaxcala, ¿no? Que bueno, pues Tizatlán, la iglesia principal, también está construida encima del gran basamento prehispánico. Esta es la zona arqueológica, lo que yo les había comentado, ¿no? Es importante que nos orientemos o que nos ubiquemos primeramente. El norte es hacia la izquierda, el sur es hacia la derecha,
el este es hacia arriba y el oeste es hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a visitar? Pues primeramente, como es el recorrido, inicia así de esta forma el grupo de la iglesia por acá. Vamos a conocer uno, dos, tres cuartos, el curato, vendría siendo esto, y la iglesia. De aquí caminamos, cruzamos la calle e ingresamos al grupo de las columnas, que son el principal, este aposento que está aquí, y el otro aposento trasero que está de este lado. Y ya, finalmente es lo único que se puede visitar al público. Hay otros tres conjuntos, vean ustedes el grupo del sur, que aquí como ustedes pueden observar son líneas, ¿no? Estas líneas nos representan que no son en sí estructuras, sino son las curvas de nivel, y esto significa que son montículos, que están ahí, son montones de, como si fuera un pequeño, una pequeña lomita, y pues bueno, no ha sido trabajada, no ha sido excavada, tristemente. Tenemos también lo que es el grupo del arroyo, le llaman así porque está justamente a un costado del arroyo o del río que pasa por la ciudad de el poblado de Mitla, que pues en este caso tenemos un basamento y encima se construyó una capilla, entonces pues está semi explorado. Sí hay algunas exploraciones, pero bueno, no hay mucho que observar ahí en esta parte. Y tenemos el grupo de los adobes, que es este que está aquí, con su basamento principal, justamente dicen el grupo de los adobes, debido a que pues se ha encontrado que los materiales constructivos de estos edificios, de estas estructuras, están realizadas en base al adobe, justamente, ¿no? Entonces lo que podemos observar es un montículo principal, la plaza, a la parte central su adoratorio, y tenemos tres estructuras. Vean ustedes, esto es típico teotihuacano, probablemente esto sea del periodo clásico, tanto el conjunto del grupo de los adobes como del grupo del sur, que también tiene una plaza, un gran montículo, ¿no? Hacia el oriente, los montículos principales, las estructuras principales están ubicadas hacia el oriente, y esto es una clara disposición teotihuacana, ¿no? Probablemente esto existió o estaba en pleno apogeo, estos grupos, cuando Monte Albán estaba mandando allá en los valles centrales de Oaxaca. Entonces, pues bueno, esto no está habilitado, pues no se puede visitar. Lo único que se puede visitar es esto que está aquí. Y bueno, el mercadito también de las artesanías, que es muy interesante porque pues ahí los artesanos muestran sus productos y se pueden comprar los típicos alebrijes, una gran cantidad de productos que ahorita vamos a ver. Vamos a visitar ahora sí, hablando de la arqueología, pues bueno, es poco lo que se ha realizado aquí en sí, regresando al mapita, es un poco pues no ha sido bastante explorado, investigado. Mitla, yo siento que falta muchísimo más que investigar. No solamente estos tres conjuntos que ustedes están observando, falta que se haga una investigación. Vamos a remontarnos a los trabajos arqueológicos a inicios del siglo pasado, en 1901, don Leopoldo Batres realizó, fíjense, la primera intervención de conservación. Don Leopoldo Batres fue aquel que excavó Teotihuacán. Se podría decir que era el arqueólogo de cabecera de Teotihuacán. Nos vamos hasta 1934 y 35, que es cuando llega don Alfonso Caso, ¿no? Aquel que excava justamente también Monte Albán y encuentra la famosísima tumba 7 de Monte Albán. Va a trabajar, llega don Alfonso Caso ahí junto con Daniel Rubín de la Borbolla, otro arqueólogo de esa época, y bueno, él va a efectuar la primera excavación formal y sistematizada del sitio. Para 1982, bueno, se llevó a cabo el exhaustivo plan de conservación de la zona, el cual estuvo pues, a cargo de la arqueóloga Nelly M. Robles y de Alfredo Moreira. Entonces, pues bueno, se han venido haciendo algunos trabajos. La arqueóloga actualmente encargada, la que realiza las investigaciones, es la doctora Nelly M. Robles. Ella es la que ha trabajado tanto en Monte Albán en la actualidad como en Mitla, junto con otros arqueólogos, ¿no? También tenemos ahí otros arqueólogos extranjeros que han trabajado justamente Monte Albán y Mitla, ¿no? Entonces, pues bueno, en sí lo que vamos a visitar en 1934, en 1935 fue habilitado, es lo que hizo don Alfonso Caso, es lo que exploró don Alfonso Caso. Entonces, pues bueno, vamos a conocer primeramente, de cuenta ustedes que vamos a hacer este tour de forma presencial, así lo hago yo con mis grupos, cuando llevo mis grupos justamente a Oaxaca. Lo que primero visitamos es el grupo de la iglesia, en donde está el estacionamiento. Primero vamos a esta parte, porque también es muy rico, hay evidencia arqueológica, sobre todo hay evidencia de pintura mural.
En alguna ocasión estos lugares funcionaron hasta como basureros, caballerizas y basureros, y a pesar de este uso, afortunadamente los murales, la pintura mural, tanto en los dinteles, que es como la techumbre, como en los vanos de acceso de estos cuartos, pues bueno, sobrevivieron y es posible observarlo. Ahorita les traigo fotografías. Es justamente lo que se le conoce como el grupo de la iglesia. Aquí está la iglesia justamente a un costado. Ustedes lo pueden observar, ¿no? En este caso, pues bueno, vamos a poder nosotros observar, en este caso, el grupo del establecimiento conocido como el Grupo Católico o del Norte, ¿no? Son cuadrángulos, ustedes pueden ver rectángulos, como se vio en el mapa posterior, estructurados sobre un eje norte-sur, ¿no? En este caso, el norte hacia el sur, y las habitaciones, bueno, que cierran los espacios interiores, pues, lo curioso es que no tienen basamentos ni tampoco plataformas. Recordemos que estas sociedades construían, o sea, sus edificaciones, sus famosísimos templos o las pirámides como nosotros conocemos actualmente, primero colocando una plataforma, después un basamento y en la parte superior una adoratoria. Aquí no tenemos ni un basamento ni una plataforma, ¿no? Y justamente la organización espacial de estas estructuras le permiten una particularidad espacial que se acentúa justamente en el cuadrángulo A, que vendría siendo el cuadrángulo A, que tristemente se utilizó como una caballeriza y basureros, y es justamente en sus dinteles monolíticos que se conservan restos de la pintura mural de tipo códice, ¿no? Entonces, esto es lo primero que vemos. Vean ustedes cómo convergen o cómo interactúa la población actual. Aquí podemos observar las casas actuales, la iglesia. O sea, aquí se pueden ver los tres periodos para empezar en esta fotografía. El periodo prehispánico, de parte aquí en la frente, estos son los cuartos cerrados, vean ustedes, los dinteles monolíticos, que es la techumbre, y aquí se conserva la pintura mural, un acceso, otro dintel monolítico, la techumbre, una gran piedra, una losísima de una piedra, uno, dos, y aquí tenemos el otro acceso. Y aquí al interior, pues bueno, los cuartos, recámaras, aposentos, piezas, etcétera, ¿no? Y a la parte central, pues tenemos este patio. Y cerrados por completo. Es importante mencionar que ellos no tenían, en este caso, ventanas, no hay ventanales, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está el periodo prehispánico, la época prehispánica. Aquí de este lado, si lo podemos observar, está el periodo virreinal, ¿no? Con la iglesia, la imposición de la iglesia en el centro administrativo. Estos lugares son de época prehispánica, los lugares de administración de Mitla, y aquí a su mano derecha, con esta estructura la podemos observar, pues es del periodo actual, de la actualidad. Entonces aquí está lo prehispánico, lo colonial virreinal y en la actualidad. Y así es México, así es como está conjugado México en estos tres periodos, esta mezcolanza que nosotros tenemos, este sincretismo, esta mezcla, ¿no? Así es México, es pluricultural, ¿no? Un mosaico de culturas impresionante. Entonces, pues bueno, siguiendo nuestro recorrido, ahora sí vamos en este caso, a visitar justamente lo que ustedes están observando aquí, es el cuadrángulo B, ¿no? Aquí justamente lo que ven, las dos columnas monolíticas que funcionaron para la techumbre de este espacio, ¿no? Materiales perecederos, paja, madera, vigas de madera, etcétera. Entonces, pues ya nada más, como son materiales perecederos, pues ya no sobreviven. Entonces, lo que quedan son estas columnas monolíticas. Y aquí vamos a poder observar el principal atractivo de estas estructuras, que son estos elementos, estos frisos, que son elaborados por las grecas de Mitla, ¿no? Estos símbolos que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, en la época colonial, este cuarto, este aposento, cuyas funciones eran de la administración de la ciudad, administrativas, ¿no? Y también lugar de habitación de la élite de los gobernantes. Ya en la época colonial, ahí se instaló el curato, que ocupó todas las habitaciones, justamente el curato. ¿Qué quiere decir eso? El lugar de habitación donde se vivía el cura, primero el fraile, ¿no? Y ya después el cura de la iglesia, entonces pues ya después se utilizaron como caballerizas y hasta basureros. Así vemos el interior de este lugar, justamente, ¿no? Vean ustedes el gran patio, los grandes muros, estos son los vanos de acceso,
justamente los grandes dinteles, los frisos decorados con las típicas grecas de Mitla, los muros, grandes muros, vean ustedes unos muros muy, muy anchos, muy parecidos a la zona maya, justamente en Yucatán en específico, estos grandes muros sumamente anchos, vanos de acceso, y los dinteles de aquí justamente, ¿no? Vamos a tener restos todavía de pintura mural. El gran patio, ¿no? Aquí lo podemos nosotros observar, el dintel, el friso, este friso en el cual siguen estos elementos decorativos de grecas, y atrás vean ustedes, pues hasta los rotoplaces se asoman, ¿no? Entonces es interesante, yo lo veo como algo muy interesante desde la perspectiva que yo tengo, que es mi formación antropóloga, de antropólogo, ¿no? Antropológica, mi formación como antropólogo. Entonces, vean ustedes, esta es otra excelente foto en la cual, bueno, se mezcla lo prehispánico y la actualidad con estos rotoplaces, estas casas que están ahí acechando, que están ahí casi encima de las antiguas habitaciones de época prehispánica. Ahora, por ejemplo, cambiemos los rotoplaces, en lugar de tener rotoplaces en época prehispánica, pues no teníamos cisternas, reservorios de agua, pues para la captación, ¿no? La captación por lluvia o bien por el río que ahí atravesaba la ciudad, en la ciudad de Mitla, de este líquido vital, ¿no? Entonces es interesante también esta foto y ver cómo interactúan en la actualidad estos dos orbs o estas urbes, ¿no? Interesantísimo. Entonces, pues bueno, vamos caminando. Ahora esta fotografía está tomada justamente desde donde están los dinteles. Ven ustedes la iglesia, ¿no? También la iglesia es importante mencionar, es construida en 1526, 1531, perdón, y está elaborada o está construida, aparte de que está construida encima del basamento piramidal de la estructura de estos cuartos, pues bueno, está elaborada en base a los materiales de los mismos basamentos, de las mismas estructuras prehispánicas. Entonces pareciera que fueran en la estructura prehispánica y esta una misma, pero no, es periodo virreinal y está reutilizado el material, ¿no? El material constructivo de época prehispánica fue reutilizado en la época colonial o virreinal, pues para la construcción de los templos cristianos de la nueva, el nuevo orden que regía en ese momento después de la conquista, ¿no? Y aquí es claramente ese sincretismo, nuevamente en esta foto se plasma a la perfección ese sincretismo entre las dos culturas, ese choque de las dos culturas, por un lado la indígena, ¿no? Y por otro lado, avasallante, ¿no? Encima de, mandando este mensaje de superioridad del español, lo hispano, ¿no? Y de esta mezcolanza, desde esta mezcla, pues surgió el mestizaje y surgió el México que en la actualidad somos, que pues de españoles no tenemos más que los nombres y el idioma, ¿no? Y de indígenas, pues bueno, tenemos muchísimo menos, o sea, los mexicanos en la actualidad, ¿no? O sea, es poco lo que tenemos, somos realmente un país pluricultural, se podría decirse así en ese sentido, pero bueno, tenemos las dos raíces, la indígena y la española, sin lugar a dudas. Entonces, pues bueno, acercándonos a los aposentos, son pequeños, eso también nos indica que probablemente la altura de estas personas, de los habitantes, no era tal, no eran muy altos. Entonces, pues vean ustedes los vanos de acceso, los dinteles, aquí en esta parte, es justamente cómo se puede observar o vamos a observar más a detalle la pintura mural que existe aún todavía desde época prehispánica, ¿no? Vean ustedes también este trabajo de las grecas, más adelante se va a ver mejor, ¿no? Y bueno, pues las tres cúpulas de la iglesia, tres, cuatro cúpulas que tiene la iglesia. Entonces, pues bueno, grandes accesos. A ver, vamos a hacer una pausa, veo muchos comentarios, voy a resolverlos. Saludos, desde Tokio nos ven, Adrián GP, gracias, muchas gracias. Desde Toluca, ¿no? Interesante recorrido por las culturas prehispánicas de Oaxaca, gracias. José Luis DM, ¿será que alguna danza actual oaxaqueña date de los tiempos de los mixtecos? Probablemente sí, tenemos sí deben de haber danzas de época prehispánica, ¿no? Con orígenes en época prehispánica y después con algunos cambios o algunas adecuaciones ya en la época española, pero sí, sí, claro que sí, seguramente sí existe esto.
Los artesanos han invadido el área arqueológica, efectivamente, Irma, también, pero bueno, ellos tienen derecho a vender también sus productos, sus artesanías, entonces también llega ahí el turismo pues bueno, es justo que ellos también tengan una ganancia de este turismo, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Han realizado recorrido a Santiago, a Puala? No, no, Enrique, saludos, desconozco ese lugar. Arte y patrimonio cultural en exceso, sí, efectivamente, Sergio. Buenas noches desde Argentina, gracias. Qué hermoso patio, Shesid Figueroa, gracias. Yo quiero ir. No debería haber una distancia prudente entre casa, habitación y zona arqueológica. Se ve feo, Nani. Pues bueno, sí debería haber, pero pues en la praxis, ¿no? En el papel, en la teoría, pero ya en la práctica se ve otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, así está la situación. Los habitantes actuales son descendientes de los antiguos pobladores Dilma, Soledad, Almirón. Sí, cómo no, son descendientes directo de los mixtecos, siguen hablando la lengua, de hecho, el mixteco y el zapoteco, por supuesto, son los habitantes, son los descendientes directos tanto de los zapotecos y de los mixtecos, por supuesto. ¿Por qué los dejarían construir ahí, Erika Olin? Mira, Erika, hay algo muy interesante. Se le conoce como la poligonal de construcción, ¿no? De protección más bien de la zona arqueológica. Resulta que esa, pues bueno, la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos se va a promulgar en la década de los 70. Entonces, seguramente todas estas casas, muchas de estas casas se construyeron antes de la década de los 70. Ahora bien, si no es así, muchos, en este caso, hay personas que invaden los terrenos del INA y el INA no tiene pues el presupuesto y las herramientas suficientes pues para poder defender, en este caso, la poligonal de protección. Entonces, pues los habitantes deciden, este es mi terreno, parte de mi ejido, me importa poco que sea zona arqueológica, yo construyo a un lado, y eso es lo que ha sucedido. Y eso no solamente en Oaxaca se ve reflejado, ha pasado en muchísimos lugares. Tan solo el ejemplo del Cerro de la Estrella ahí en Iztapalapa, en la Ciudad de México, es claro, ¿no? O sea, es una zona también arqueológica, declarada zona arqueológica, tiene su poligonal de protección, y bueno, han habido asentamientos irregulares, invasores, ¿no? Gente que pues reclama que esos son terrenos, son suyos, parte de sus ejidos, de su territorio. Entonces, pues bueno, las cuestiones jurídicas son bastante difíciles, entonces ellos agarran, se establecen ahí, construyen, no hay quien los pueda sacar. Es triste, pero es real, ¿no? Entonces, aquí seguramente así pasó. Así lo construyeron hace mucho tiempo. Recuerden que la colonia hizo lo que se le dio la gana con lo prehispánico. Exactamente, Sergio. Una lástima que se pierda objetos antiquísimos por el avance de la cultura española. Saludos. Y son bellas las piezas. Gracias. Saludos desde Iztapalapa. Saludos, Jerry. Gracias, Adriana. Saludos, un abrazo. Saludos a Teresita Martínez Legorreta. Un abrazo desde Arkansas. Un saludo agradeciendo esta difusión de nuestra vasta y rica cultura. Saludos de aquí, La Verde, Antequera, Colegio Unión y Progreso. Gracias, Naye. Saludos a este colegio. Saludos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Muchas gracias, Homero. Un abrazo hasta la bellísima Chiapas. Cuando visité Mitla, solo entré a un museo y en una casita cercana comí tasajo. Ah, qué rico. Gracias. Santiago Apolo es un lugar maravilloso, tiene una cascada hermosa, unas cuevas maravillosas, pinturas rupestres y se puede contemplar el valle con una tranquilidad única. Se lo recomiendo. Efectivamente, el valle de Tlacolula, el valle de Mitla, el mercado del domingo en Tlacolula, bueno, es una exquisitez comer ahí las quesadillas, elaboradas unos machetes, unas quesadillas con el quesillo típico de Oaxaca, las artesanías que te puedes encontrar, el pulque, digo, el mezcal, el chocolate, las artesanías, bueno, es una riqueza cultural impresionante los valles centrales de Oaxaca. Y digo, no solamente los valles centrales, nos vamos hacia la Mixteca Alta, Baja y a la costa, y hay una exquisitez en una cultura impresionante, ¿no? Bueno, basta. Bueno, para decirlo, Oaxaca tiene todo. Tiene sierra, tiene partes, valles centrales, tiene costa, las playas, etcétera. Entonces, pues bueno, tiene una riqueza cultural y natural impresionante. Tanta historia que sigue debajo de la tierra por falta de interés del gobierno por recuperar nuestra historia. Saludos desde Michoacán. Efectivamente, César, también las autoridades y el gobierno, pues bueno, ha hecho lo suyo,
no le interesa, menos ahorita con este gobierno, tampoco no le interesa, ¿no? Se ha quitado mucho presupuesto al INAH, el 75% de su presupuesto del INAH fue quitado. Entonces, imagínense ustedes quitarle a una institución tan importante como es el INAH el 75% de su presupuesto, pues la deja casi inoperable prácticamente. Ahorita se puede decir que el INAH vive su peor crisis de hace 80 y tantos años, 70 y tantos años que tiene el instituto. Pero bueno, esa es otra historia. Sigamos haciendo nuestro recorrido. Ahora sí, vean ustedes, esto es lo que yo les comentaba, ¿no? En este caso, el cuadrángulo C, ¿no? El cual está ocupado actualmente por la estructura de la iglesia de Mitla, ¿no? Está abierto por el sector poniente, lo que hace suponer que era de fácil acceso. Esto es lo que yo les comentaba. Cuando uno va caminando hacia a los aposentos, a los cuartos, los vanos, los dinteles, este elemento, esta piedra que está aquí, se le conoce como el dintel, el término dentro de la arquitectura, es el techo del acceso. Vean ustedes, aquí podemos observar justamente elementos, restos todavía de la pintura mural. Recordemos, ya les había yo comentado que, pues bueno, los mixtecos tienen los mejores códices y aquí seguramente estuvo plasmado un códice con personajes, con gobernantes, con guerreros de la ciudad, ¿no? Tenemos lugares también, por ejemplo, aquí tenemos una casa, Cali, vean ustedes, ¿no? A detalle, tenemos personajes también, rostros, tenemos por ahí el rostro de probablemente un Seacatl, de un Ejecatl Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, esto también nos indica o nos da a entender que seguramente todos los dinteles de acceso a estos cuartos principales, de los principales, de los gobernantes probablemente de la ciudad, estaban ricamente policromados, ¿no? Con estos códices en el techo. Estos de época prehispánica, ¿no? Vean ustedes, hay una banda aquí en la parte superior de chalchihuites, círculos concéntricos. Primeramente hay un fondo rojo, ¿no? Los materiales o la paleta de colores es un fondo rojo con colores, y ya tenemos las escenas, los personajes, con colores negro, azul, ¿no? Blanco en este caso, ¿no? Pero la composición es rojo, blanco y negro. Entonces, bueno, pues esto es lo que queda como restos de todavía de ese esplendor. Entonces, aquí nos lleva a suponer, como les había yo comentado, que pues todos estos edificios estaban ricamente decorados con esta pintura mural. El significado, pues bueno, es procesional, tenemos personajes, como está incompleto, pues bueno, no sabemos a ciencia cierta el mensaje que se quería dar a través de estas imágenes, ¿no? De estos códices plasmados en estos dinteles. Entonces, pues bueno, es lo que queda, lo que todavía queda de ese esplendor de la ciudad de Monte Albán, digo, de Mitla, ¿no? Entonces, pues bueno, esta fotografía la tomé justamente cuando llevábamos a los grupos. Recuerden ustedes que lo que estamos observando ya es, en este caso, la obra negra, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos las piedras, pero estas tenían recubrimiento de estuco. Aquí todavía tenemos restos o costras de estuco, y sobre este estuco, pues bueno, se preparaba, se realizaba, se colocaba la pintura mural. Entonces, bueno, es algo exquisito aquí. Por ejemplo, vean ustedes, tenemos todavía las paredes con los recubrimientos originales, aquí están, ¿no? Y tristemente están vandalizados. O sea, me ha tocado ver que pues, escriben te amo, Anita, o Juan y Lupita, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se atreven a vandalizar? También el mexicano, si bien las autoridades pues tienen mucho que ver en este abandono, pues también nosotros como mexicanos pues tenemos mucho que ver en el deterioro de esto, ¿no? Entonces, aquí todos estos rayones que ustedes están observando de este fragmento de pintura, de muro original, de pintura original, pues está todo grafiteado, está todo rayado y seguramente lo hicieron con unas llaves, ¿no? Y vienen nombres de Lupita y Juan, te amo. Y aquí estuvo Pedrito, 1989. Entonces, bueno, también nosotros tenemos que cuidar el patrimonio si él lo hace. Si el gobierno no lo hace, pues ¿quién más? Nosotros. Entonces, pues bueno, vean ustedes, aquí está detalle, otra de la pintura mural, vean ustedes.
¿no? Vean ustedes, aquí está este rostro, lo tomé con una camarita GoPro, como sé que esas tienen buena resolución. Aquí está justamente un hombre barbado. Vean ustedes, el rostro se aprecia a la perfección. Una procesión de personajes que van, o sea, van caminando, ¿no? Y aquí se ve el rostro de un personaje que tiene barba, ¿no? Y tiene pintura facial, del ojo a la nariz, color negra. Entonces, pues bueno, acá hay otro personaje, ¿no? Hay lugares también, seguramente, está portando flechas, tal vez sea un guerrero, no lo sabemos, hay otras descripciones, hay otras propuestas de algunos investigadores, pero pues bueno, nada más es eso. Como está incompleto el mural, tristemente, pues bueno, no se puede saber a ciencia cierta o al 100% cuál era el mensaje que nos quiso dar este mural, justamente. Entonces, pues bueno, aquí está, es parte de la pintura. Qué triste que no se hagan más por conservar nuestra historia. Gracias por llevarnos a este recorrido virtual. Gracias, Vicky. Sí, qué triste ese vandalismo. Saludos, saludos. ¿Qué tal la cuarta? Nos quieren burros como ellos, Nani. Saludos. Dulce Galván, orgulloso de mi padre y sus raíces. Mi papá que en paz descanse de San Sebastián Tutla. Saludos. Gina González, recomiendo tomar mezcal antes de visitar Mitla. Sí, ahorita van a ver, mejor de regreso, si no se pueden admirar, si no, no se pueden admirar con los cinco sentidos. Sí, Gina, híjole, pues sí, efectivamente. La ruta mezcal ahí está muy cerca de Mitla, efectivamente. Mm. Bueno, siguiendo nuestro recorrido, el acercamiento a estas pinturas murales, vean ustedes, aquí está detalle en esta otra fotografía, que hay una casa, ¿no? Aquí hay un lugar, un locativo, esta banda de chachigüites de círculos concéntricos, y pues ahí está, tristemente no, tampoco no has hecho nada por conservarlas, por resguardarlas, ¿no? Estas pinturas que, pues, se debería de por lo menos poner una techumbre, algo, ¿no? Pero pues no, no se ha hecho absolutamente nada. Y esto se cae a pedazos. Estos pedacitos de pintura mural es parte de la historia que está cayendo a pedazos. Entonces, pues no, no hay nada que lo proteja, no hay nada una techumbre, algo, no hay nada en lo absoluto. Están a la intemperie, ¿no? Y así se van a mantener, yo creo que todavía, pues el tiempo que les quede a estos murales, tristemente, ¿no? Entonces, pues bueno, parte es triste, ¿no? Mencionarlo, pero bueno, es parte del abandono que tiene esta zona de ese lado pues, en específico, ¿no? Entonces, si vamos al conjunto de las columnas, pues bueno, está mejor conservada, es lo que más se visita, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, recuerden ustedes, este es el cuadrángulo C, el cual está construido encima de estos cuartos, de estos aposentos, la iglesia principal de Mitla, ¿no? Aquí ustedes lo pueden observar. Y bueno, los materiales constructivos de la iglesia provienen de este basamento, de esta estructura prehispánica. Aquí todavía están los vanos de acceso con sus grandes dinteles, los cuartos, que pues ya no existen, ya están derrumbándose, y bueno, la estructura cristiana, católica, encima del basamento. De hecho, a detalle, si ven las piedritas de la iglesia, todavía se pueden observar piedras, las cuales están talladas, tienen relieves como este que está aquí, que es como un ganchito, como que podría ser la vírgula de la palabra, ¿no? Esta es de época prehispánica, evidentemente, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso, pues hay que echarle un ojo, hay que estar revisando detenidamente las piedras, las cuales están de los muros de la iglesia, pues para encontrar estos detalles, ¿no? Y bueno, pues yo la encontré y le tomé fotografía y aquí ustedes lo están observando. Entonces, pues bueno, vamos al grupo de las columnas. Hablando un poco de la historia de Mitla, ¿no? En este caso, destaca, entre otras cosas, porque fue el último centro prehispánico monumental construido en el área moderna oaxaqueña. Su esplendor, pues bueno, ocurrió más o menos en el periodo llamado de Monte Albán V, que va del 1000 al 1500, 1000 después de Cristo hasta 1521. En este lapso, la población del valle se encontraba políticamente fragmentada a raíz de los conflictos generados en épocas anteriores,
¿no? Los que habían propiciado la caída de Monte Albán como el centro de poder hegemónico, ¿no? Se calcula que la población del sitio de Mitla, ¿no? Que recordemos que es Mitlán, lugar de los muertos en náhuatl, o bien en zapoteco, que es Liobá, que quiere decir lugar del descanso. La población de Mitla, en su época de esplendor, fue de 10.500 habitantes aproximadamente, ¿no? En la época de construcción de grandes edificios, ¿no? En este caso. Y entonces cuando atravesamos la calle, están los puestos de los artesanos, llegamos al conjunto justamente de las columnas que vendrían siendo las grecas, su principal atractivo visual, lo característico lo que más destaca de la arquitectura, de esta mezcla entre la cultura mixteca y zapoteca, ¿no? Pero sobre todo la influencia mixteca, ¿no? Es algo que caracteriza a las estructuras, ¿no? Las grecas, que nos dan una profunda, que es básicamente una profunda influencia mixteca. Entonces, pues bueno, vamos sobre el andador, por acá muy bonito, con estas especies, estas plantas endémicas de la zona, de la región, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a conocer justamente, ¿no? Lo que es el grupo de las columnas, que está integrado por tres cuadrángulos, que es el cuadrángulo D, este que ustedes están observando, el E y el F, de diferentes dimensiones, niveles y ordenados nuevamente de norte hacia el sur. Entonces, pues bueno, vamos a caminar. Esta es la vista justamente del cuadrángulo D, ¿no? Al interior, vean ustedes, tenemos el aposento, el gran basamento, ¿no? Aquí lo podemos observar, el basamento y la parte superior, el palacio, se podría decir, tenemos otras estructuras hacia el este, hacia el oeste, y tenemos unas columnas monolíticas aquí tiradas, y en la parte central tenemos el adoratorio. Ahora, nótese que en el piso tenemos algunas costras, algunas manchas. Bueno, Mitla, ya lo dice su nombre, es el lugar del descanso eterno, el lugar de la muerte. ¿Qué quiere decir estas costras que están en el piso? Ah, bueno, son enterramientos humanos que se encontraron cuando las excavaciones arqueológicas por parte del arqueólogo Alfonso Caso. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos esta costra bien grande, en el cual, pues bueno, aquí se encontró una fosa con enterramientos humanos. Aquí tenemos otra, por acá tenemos otra, por acá otra, por acá tenemos otras. Entonces, acá, por acá hay otra, por acá tenemos otras y otras grandísimas. Y bueno, pues debajo de este lugar, pues era un panteón, prácticamente se encontró una gran cantidad de restos humanos de época prehispánica, evidentemente, ¿no? Entonces ahí eran enterrados los personajes importantes de la ciudad, sin lugar a dudas, ¿no? De hecho, el cuadrángulo D es un recinto de gran privacidad, ¿no? Palacio de belleza arquitectónica extrema, cuyas fachadas y muros interiores, pues bueno, se encuentran profusamente ornamentados por frisos de grecas, de mosaicos ensamblados que no recibieron ningún cementante. Eso es algo digno de mencionar. Esta es la fachada. Vean ustedes el basamento con sus escalinatas en la parte central, restos todavía del estuco original. Vean ustedes aquí en esta parte, en este caso, ¿no? Lo que se ven como las costras blancas, esta gran costra blanca, pues bueno, es el estuco, ¿no? Y aquí podemos ver pues, los peldaños que nos llevan a la parte superior y hacia estos aposentos, el palacio, lo que se le conoce como el cuadrángulo D, ¿no? Los tres vanos de acceso con sus dinteles, y vean ustedes los frisos y también los paños, los muros, los cuales, pues bueno, están todos revestidos de estas grecas que fueron ensambladas, que no tienen cementante, ¿no? Colocada piedrita tras piedrita, laja sobre laja, laja sobre laja, como un mosaico, que dan movimientos, ¿no? Eso es bastante interesante y es lo más sobresaliente de la arquitectura mixteca, sin lugar a dudas. Y bueno, como son grandes artesanos, esto también lo están plasmando dentro de su arquitectura, ¿no? También la arquitectura no se pudo quedar atrás, siendo ellos grandes artesanos habilidosos en sus técnicas, la arquitectura no se pudo quedar atrás, y aquí nos los están demostrando en estos edificios.
Ingresamos, bueno, subimos las escalinatas y vamos a entrar, por eso es que le dicen el recinto monolítico, ¿no? O el grupo de las columnas, por estas columnas tan grandes que están al interior, ¿no? Aquí sí ya los dinteles ya no son de piedra, son dinteles, vean ustedes, de metal, colocados en las excavaciones arqueológicas, o también colocados ya muy posterior en la década de los 70, pues para darle sobre todo estabilidad a la estructura, a los muros, ¿no? Y sobre todo al friso en la parte superior. ¿Qué es lo que vamos a visitar? Pues el Salón de las Columnas, que es esto que ustedes van a ver. Justamente, aquí se le conoce como el Salón de las Columnas, pues por estas columnas monolíticas, o sea, talladas sobre una gran piedra. Ven ustedes el trabajo por desgaste, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ellos utilizaban el cuarzo en polvo, el tesontle molido, agarraban un pedazo de piel de venado, y entonces, como eso estaba molido, estas piedras son muy duras, entonces empezaban a desgastar, chin, 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 empezaban a desgastar, a desgastar, a desgastar, a desgastar, a desgastar, hasta que le daban la forma a la piedra, ¿no? Y entonces, pues imagínense ustedes el trabajo que se necesitó, pues para realizar estas grandes columnas. Aquí tenemos una placa que dejó don Leopoldo Batres en sus excavaciones de 1901 aquí en Mitla. Recordemos que él inicia las excavaciones y las exploraciones en este lugar, y bueno, ya así después don Alfonso Caso, ¿no? Es una sala de dimensiones monumentales caracterizada por 6 grandes columnas monolíticas, ¿no? Que sostuvieron la techumbre de este lugar, ¿no? Y es probable que este salón sirviera para actividades de tipo cívico administrativo, ¿no? La administración de la ciudad, aquí. Y pues bueno, vamos ingresando al interior, ¿no? De estas, de este salón, del salón de las columnas, y vamos a tener otros aposentos, otros cuartos más reservados, seguramente para élite, para los gobernantes, ¿no? Para la gente de la ciudad. La élite vivía en estos cuartos, en estos lugares, en la parte central, y bueno, el resto de la población vivían alrededor de lo que pues es hoy la ciudad de Mitla, ¿no? Entonces, pues bueno, estos aposentos ya no se pueden visitar, porque pues ya están enterrados debajo de la ciudad actual de Mitla, ¿no? Y pues bueno, las grecas. Vamos a hablar un poquito de estas grecas, una profunda influencia mixteca, ¿no? De hecho, la mayoría de las opiniones sobre el origen de las construcciones del sitio se inclinan a considerar que hubo una fuerte influencia mixteca en la arquitectura zapoteca de Liobá, ¿no? O de Mitla. Dichas afirmaciones, pues bueno, están basadas sobre todo en las características ornamentales, ¿no? Representadas por el uso de grecas en las fachadas de los edificios, y bueno, en la distribución también espacial de los conjuntos, que son distintas al resto de la arquitectura del Valle de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues bueno, los datos arqueológicos nos llevan a la conclusión de que al ocupar estos grupos mixtecos, las partes del valle van a entrar en contacto o en intercambio directo con los zapotecos, ¿no? Y entonces, pues bueno, la interacción de ambas culturas originó las características constructivas de sitios tardíos como Yagul y Mitla, ¿no? No se sabe en qué momento, pues bueno, se dejaron de habitar los edificios de Mitla, de Liobá, pero bueno, se presume que a la llegada de los conquistadores aún estaba ocupada la ciudad, ¿no? Y bueno, pues nos dejan estos restos, o restos de esa grandeza que tuvieron los mixtecos, esos grandes artesanos. Hay bastantes motivos geométricos, tenemos por ejemplo de caracoles cortados, como es esta, ¿no? Tenemos también de esto como si fuera la boca de una cueva con una cruz en la parte central. La cruz es muy importante, evidentemente para la religión católica, pero también para el México prehispánico, para los antiguos mesoamericanos. ¿Por qué? Porque representaba los 4 rumbos del universo, ¿no? El axis mundis, los 4 rumbos del universo, el lugar donde se converge todo. Entonces la cruz también fue sumamente importante para las culturas prehispánicas, y esta pareciera que fuera la boca de una cueva, que las cuevas también son muy importantes para las culturas prehispánicas, porque son este lugar de contacto con el inframundo, con el Mictlán, también con el lugar de habitación, el lugar paradisiaco, el Tlalocan, del dios Tlaloc, ¿no?
Y pues bueno, de las bocas de las cuevas surge el agua, o también está la existencia de los manantiales. Entonces, tal pareciera este símbolo como una boca de una cueva, ¿no? Tenemos pues, estos caracoles cortados, tenemos representaciones de basamentos, como esto que se ve aquí, vean ustedes, tal cual, ¿no? Y que están plasmados justamente en estos mosaicos, que son piedras, lajas que se fueron colocando sin ningún tipo de cementante. Vean ustedes estos motivos geométricos, ¿no? Aquí lo podemos nosotros observar a detalle, símbolos geométricos, parecía como el movimiento de una serpiente también, ¿no? Y a lo mejor no podría ser nada extraño, no me extraña nada que fuera el movimiento de una serpiente, ¿no? Porque las serpientes también fueron muy importantes en la época prehispánica, representaban la fertilidad, la fecundidad con su movimiento en la tierra, ¿no? Abrían los surcos en la tierra para que posteriormente se depositara la semilla de maíz. Con eso viene la lluvia, fertiliza, fecunda la tierra y tenemos que el maíz, el alimento primigenio, el alimento preferido en la dieta de los mesoamericanos, ¿no? Entonces también nos plasma parte de su cosmovisión, ¿no? Aquí estos elementos geométricos también podemos observar, ¿no? Que están ahí plasmados en estos palacios, en estos aposentos. Bueno, esta es parte de las grecas. Esta es otra estructura que probablemente tuvo que haber sido igual, muy parecida a lo que es el Salón de las Columnas, ¿no? Pero pues que está ya muy erosionada, muy destruida, ¿no? Con sus escalinatas, que seguramente las tuvo aquí, al interior un cuarto, con sus columnas monolíticas, y bueno, sigue siendo el cuadrángulo de, ¿no? Entonces, pues bueno, esta estructura ya sumamente deteriorada y destruida. Esto que ustedes ven es justamente lo que se le conoce como el del arroyo, justamente el conjunto del arroyo, ¿no? Aquí del sistema de los adobes, perdón, aquí está el conjunto de los adobes. Vean ustedes, está construida una capilla encima del basamento prehispánico. De hecho, pueden ustedes observar que aquí están los muros de adobes de la época prehispánica, pero pues bueno, vino la conquista española y con ella, pues bueno, la dominación de la región, de los españoles, la encomienda, y los frailes que llegaron, los agustinos, ¿no? Que estuvieron acá. Entonces, pues bueno, ellos van a colocar sus templos encima de los antiguos templos prehispánicos, encima de los antiguos adoratorios, las deidades, y pues bueno, aquí está el caso. Tenemos esta capilla que de hecho, vean ustedes, los muros, los arcos de medio punto están tapiados con adobe también, ¿no? Quién sabe por qué. Entonces, pues bueno, esta es la escalinata hacia la parte superior. Tenemos, en lugar de un campanario, tenemos las espadañas de estas que están aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, no tenemos un torreón, un campanario como tal. Entonces, pues bueno, este es el grupo, el conjunto de los adobes, y pues hay adobes por donde quiera tirado, ¿no? Que son adobes de contextos arqueológicos, adobes arqueológicos de época prehispánica, y pues que están ahí abandonados y deteriorándose. El grupo de la iglesia, justamente, ¿no? Es este que está aquí, que pues bueno, el atractivo es esta capilla, y lo demás pues está sin investigar, sin excavación, ¿no? Aquí está parte del conjunto de la iglesia, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, pues así es como nosotros los arqueólogos encontramos los montículos antes de que se presentase como la zona arqueológica, que es el final de los trabajos, parte final de los trabajos, la habilitación de la zona arqueológica, el convertirlo de un sitio arqueológico que no está explorado a una zona arqueológica ya con un museo de sitio, con un andador y pues con piezas que mostrar. Pues bueno, antes de todo esto, pues así se encuentran las estructuras, todas derrumbadas. Entonces, imagínense, es un trabajo sumamente eh, complicado, pues que se tiene que hacer todo el proceso de remodelación, ¿no? Y en todo el proceso de reconstrucción de las estructuras. Entonces, pues bueno, esto es parte del conjunto de la iglesia. Saludos, dice, ¿cuánto tiempo les llevó su construcción de esas estructuras? Pues seguramente pues unos 20, 30 años sí se tardaron en construir la ciudad, María Luisa Hernández, seguramente, ¿no?
Humberto, es una belleza la Guelaguetza, lástima que no se pueda disfrutar por la pandemia, pero se puede disfrutar el hermoso recinto. Enrique Ramírez, gracias. La grandeza de los detalles, cuánta magia, bellas manos quienes las hicieron. Qué increíble, cómo pudieron construir todo eso, cómo llevaron todo ese material. Vicky Muñoz, pues mira, alrededor hay una gran cantidad de canteras, o sea, hay piedras, es caliza, son piedras de cal, calizas, ¿no? Entonces, pues seguramente de las minas que fueron explotadas desde época prehispánica de alrededor de los cerros, de la serranía, pues eran traídos esos materiales, estos grandes bloques, estas piedras monolíticas para construir sus columnas, ¿no? Y pues bueno, la andesita, las calizas, son piedras que ahí abundan, entonces, pues bueno, eran traídas de estos cerros, justamente de los cerros aledaños a la ciudad de Mitla, y con ellas utilizaban o realizaban la construcción de la ciudad, ¿no? Homero Velasco, arqueólogo, se usó la grana cochinilla del nopal para dar tonalidad roja a esta estructura. Homero Velasco, no Homero, en este caso, pues es una reconstrucción, el color rojo es un recubrimiento que se hizo cuando en este caso las excavaciones y bueno, también el reacondicionamiento, el darle mantenimiento a la estructura, pero esa pintura, pues bueno, no es de época prehispánica, se podría decir que ya es actual, ¿no? Entonces la grana cochinilla, pues bueno, no fue utilizada ahí. Seguramente en época prehispánica, si fue recubierta de color rojo, sí, se tuvo que haber utilizado el óxido de hierro y la grana cochinilla, efectivamente, ¿no? Entonces, pero pues bueno, lo que tú viste en las anteriores fotografías de esa fachada roja es actual, ¿no? Fue una remodelación que se hizo ahí a ese edificio. Saludos y de y dice, ¿y ustedes cuánto tiempo les lleva a reconstruir? César, Eduardo, pues bueno, el tiempo necesario, o sea, tardó hasta 5 años, ¿no? Hay zonas arqueológicas que hasta 20 años, como Teotihuacán, ¿no? Entonces, dependiendo también de qué tan grande sea la estructura, qué tan grande sea la ciudad, pues es el tiempo y cuánto presupuesto tengamos, es el tiempo que uno se tarda. Puede ser 1, 2 años, 6 meses, hasta 20 como Teotihuacán, ¿no? Entonces, pues bueno, varía el tiempo. Lástima que el tiempo ha hecho tanto daño a esos recintos, pero cada uno posee cierta magia y misterio, nada como contemplarlos en vivo. Claro, Verónica, nunca nada se va a comparar al verlo en vivo. Estos son recorridos virtuales atípicos, ¿no? Por la situación que estamos viviendo, pero nunca jamás en la vida se debe anteponer lo virtual a lo presencial. Lo presencial es sin lugar a dudas lo que te hace vivirlo. Si virtualmente nos llena, imagínense ustedes de forma presencial. Entonces, pues bueno, lo presencial es otra cosa, ¿no? Es algo impresionante estar ahí en esta ciudad, sentir la vibra de los muertos que hay debajo del piso, porque yo sí lo siento así, ¿no? Pues bueno, es único. Ahora bien, vamos a entrar a las tumbas, ¿no? Aquí les traigo un video. Estamos ahora sí, nos vamos a ir justamente al grupo de las columnas donde están las tumbas, está justamente en la estructura, en la parte trasera del salón hacia el norte, hacia el sur, conjunto sur del grupo de las columnas, que sería en este caso el cuadrángulo, en este caso, el cuadrángulo en este caso, el F es el cuadrángulo perdón, en este caso, perteneciente al grupo de las columnas. Entonces, bueno, vamos a conocer, en este caso, las tumbas, ¿no? Las cuales eran tapadas por una gran laja como esta, como la que ustedes están aquí observando, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenía su pequeño vano de acceso, su dintelito, hacia el inframundo, como si fuese a una entrada al inframundo, pero estamos entrando al subsuelo de la estructura del palacio, y ahí es donde estaban enterrados en este caso, pues bueno, los grandes dirigentes, los gobernantes, los grandes sacerdotes de la ciudad de Monte Alba, perdón, de Mitla. Entonces, les dejo este video, me voy a callar un minutito porque yo tomé este video para ingresar, cuando llevamos un grupo, para ingresar a esta tumba. Entonces, bueno, me guardo silencio. Bueno, pues estamos en la tumba número 1 de Monte Albán, perdón, de Mitla. Y estamos aquí. Así vamos a salir.
Estamos saliendo justamente del inframundo. Bueno, esto fue parte de la tumba 1, cómo se ingresa. Al momento de ingresar, créame que ya estando al interior, bueno, te tienes que agachar para no golpearte la cabeza. El interior es muy caliente, muy húmedo, siente un calor impresionante, mucha humedad, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando se encontraron los objetos, muchas de estas tumbas fueron saqueadas. ¿Dónde depositaron los objetos de las tumbas que se encontraron intactas sin ser saqueadas? Pues bueno, están en el Museo Nacional, en el Museo de las Culturas de Oaxaca, allí en el exconvento de Santo Domingo, en el centro histórico de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están parte de los ajuares funerarios que se encontraron en estas y en otras tumbas, ¿no? Algunas de ellas pues, ya fueron saqueadas, ya no se encontró nada, los pobladores las saquearon, todos los entierros, los huesos, evidentemente las ofrendas que iban acompañadas de estos enterramientos humanos, y pues algunas otras no. Entonces, pues bueno, esto es así se siente, ¿no? Como si ustedes me preguntan, ¿cómo se siente entrar a una tumba? Pues bueno, primero tienes que agacharte, siente chiquito, estás entrando a la antecámara y después muestras la cámara. Entonces, pues bueno, vas a ingresar al vientre de la tierra, ¿no? Al inframundo. Y pues sí, hace mucho calor al interior, ¿no? Y un calor húmedo, hay mucha humedad. Oh, estamos entrando a la tumba número 2. Estamos entrando. Grecas, no se alcanzan a ver. Tumba número 2 de Mitla. Estamos en la antecámara. Forma de cruz con las grecas, sello característico. Y bueno, ahí comentan, está increíble, me encanta visitar esos lugares, imagino la energía que se ha de sentir. Sí, efectivamente es una energía fuerte, pues estás en el lugar de los muertos, ¿no? Dice por ahí Rocío Rodríguez, Mitla, lugar de los muertos, efectivamente, ¿no? Entonces es en forma de cruz, cruciforme. Entonces, pues bueno, ahí están las grecas, típicas grecas, también en el inframundo mixteco, está ahí representado, está plasmado estos elementos decorativos, también simbólicos, las grecas, y pues sí, es algo impresionante entrar al inframundo, ¿no? Donde estuvieron seguramente enterrados grandes personajes. Pues bueno, vamos a pasar algunas fotitos antiguas, ¿no? Antes de su excavación, antes de que fuera explorado Mitla, vean ustedes, era nada, prácticamente. El pueblo era pequeñísimo. En 1890, vean ustedes los cerros alrededor, empiezan parte de la sierra. Una fotografía de 1890, tomado de la fototeca de Lina, la mediateca de Lina, ¿no? Y pues vean ustedes, no hay nada, prácticamente. Nada, nada, nada. Evelyn Rodríguez, Sergio Joaquín y las grecas no dejan de desaparecer, efectivamente, lo acabo de mencionar. ¿Aproximadamente qué tamaño tienen? Pues bueno, tienen una profundidad de 12 metros de largo, ¿no? Y una altura aproximada de unos 60 hasta 1,80 en la cámara, la antecámara, estamos hablando de muy bajita, 1,30 aproximadamente, tienes que ir de cuclillas, ya cuando entras a la cámara donde están las grecas y la cruz, pues bueno, ya es arriba de los 2 metros de altura aproximadamente, ¿no?
y de largo son 10, no, es menos, son como entre 8 y 10 metros aproximadamente, máximo de profundidad estas tumbas. Entonces, pues bueno, esos son los datos. En 1920, ya cuando había trabajado el arqueólogo, 20 años después de que trabajó ahí, el arqueólogo, recordemos al don Leopoldo Batres, y pues bueno, o sea, también nos había hecho bastante trabajo, casi nada de trabajo, ¿no? Aquí en la zona, ¿no? En 1900, vean ustedes, algunas casas que, pues bueno, de personas que, que reocuparon los vestigios arqueológicos, los aposentos de las casas prehispánicas, como pues, son habitación de la comunidad en esa época, ¿no? 1900, la época del porfiriato, de don Porfirio Díaz, ¿no? Antes de que fuesen las excavaciones de don Leopoldo Batres. Estas son algunas de las fotografías antiguas. Y bueno, ya cuando sales de la zona arqueológica, como hace tanto calor, pues bueno, te dan ganas de refrescarte. Hay unas aguas muy frescas allá al lado de la iglesia, muy recomendables, ¿no? Y pues se les da el tiempo para que recorran el mercadito de artesanías. Y esta foto la tomé porque, pues bueno, esto es típico de Oaxaca, los famosísimos alebrijes, ¿no? Los alebrijes, que son animalitos fantásticos que también salieron en la película de Coco, ¿no? El alebrije. Y pues en este lugar, en este puestecito en específico, son muy bonitos y son muy económicos. O sea, no son tan caros como en Oaxaca Centro, ¿no? Entonces, pues bueno, los pobladores los traen sus productos típicos oaxaqueños y entre ellos estos alebrijes. Y entonces, pues bueno, los traen a vender. El alebrije, el característico, el más, se puede decir que el original es este que está aquí, este como dragoncito que está como sacando la lengua, grandes ojos, picos, esos son los alebrijes originales, es el más, pues el famosísimo, se puede decir que el original, el oficial, el alebrije oficial, ¿no? Estos que están aquí, que tienen los piquitos hacia arriba, ¿no? Muy recomendables, ¿no? Entonces, pues es algo de lo que te puedes encontrar de este mosaico, de esta gama de colores, sabores, artesanías que te ofrece Oaxaca Centro, ¿no? Es uno de mis estados favoritos, sin lugar a dudas. Y bueno, este es el centro histórico del pueblo mágico de Mitla, porque es un pueblo mágico, y aquí se toman la fotografía, atrás las fuentes, el ayuntamiento, municipio, ¿no? En este caso, ¿no? De la época de don Porfirio Díaz, esta torre con su reloj del porfiriato. Y pues bueno, aquí se toman la foto grupal. Y entonces, pues bueno, el recorrido por la zona arqueológica ya se acabó. ¿Y qué es lo que sigue? Subimos a nuestro transporte, camionetita o camión, como sea, y nos vamos a la ruta mezcalera, por supuesto. Esto no puede faltar para cuando vamos hacia, en este caso, de regreso a Oaxaca Centro, ¿no? O vamos al Árbol del Tule, los llevo al Árbol del Tule para que coman en el mercado, en el mercadito. Pues bueno, los llevo primeramente a la ruta del mezcal, ¿no? Entonces, esta ruta de mezcal, pues bueno, te hacen una degustación, primero te enseñan cómo se realiza el proceso de elaboración del mezcal, ¿no? Ya después te llevan al interior, donde está la cava, donde están pues, todos sus productos, y te hacen la degustación. Entonces, aquí puedes probar de todos. Esta fotografía, pues bueno, es tomada de todos los mezcales que puedes probar en las degustaciones y completamente gratuito, ¿no? Entonces ya tú decides si te llevas el mezcal, el típico mezcal sin sabor o el licor del mezcal, ¿no? Que son los sabores, en este caso, con diferentes sabores y formas, ¿no? Entonces, pues bueno, déjenme decirles que llegan pues cansaditos, pero pues ya cuando los saco de esta rutita del mezcal, ¿no? A la degustación mezcalera, pues bueno, salen completamente felices, ¿no? Y uno que otro va casi, casi de ladito, ¿no? Porque sí es muy fuerte el mezcal, sobre todas estas cremas de mezcal, hijos, son muy engañosas, porque pues bueno, entre degustación y probadita,
pues bueno, ya te echas varios tequilitos, varios caballitos, sí hay personas que salen ya bien contentas, ¿no? Ya bien felices para seguir la fiesta en Oaxaca Centro, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es parte también del itinerario, de lo que yo los llevo, de lo que ellos se les da a conocer, ¿no? Es importante que conozcan esto desde el proceso y pues, la degustación del mezcalito, ¿no? Entonces es parte de que lo conozcan, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos a algunos pacientes, ¿no? En este caso haciendo la degustación, Padre Nuestro, qué bueno está esto y órale, y entonces pues te sirven del que tú quieras, ¿no? Porque es una degustación finalmente, entonces pues sales con 3, 5 botellitas y eso sí es bastante económico, ¿no? Entonces vale la pena visitar estos lugares. ¿Por qué en el patio también había enterrados? Porque el patio en la zona arqueológica, pues bueno, es la plaza, ¿no? Entonces, pues también fue el lugar de enterramiento. Así que yo te lo pueda responder, pues no, a ciencia cierta el por qué, no, no lo sabemos. En Ciudad de México hacían exposición y desfile de alebrijes por la Avenida Reforma. Así es. ¿Cuánto cuesta la entrada para visitar estas zonas arqueológicas? Verónica Sánchez, 85 pesos la entrada, Verónica. Te cuesta a la zona arqueológica de Mitla. Valoro mucho tu trabajo. Creo que tienes que tener mucha pasión por tu trabajo para disfrutar lo que haces. Muchas felicidades y esperemos que pronto tengan el apoyo que se requieren para desarrollar plenamente tu trabajo. Ah, muchas gracias por tus palabras, César Eduardo Romero Gamboa. No, pues sí, amo lo que hago. Digo, amo muchísimo lo que yo hago, ¿no? Y me encanta hacerlo y me gusta mostrar a toda mi gente, a mi público, pues qué es México, su historia, es importante, ¿no? Que lo sepan. Entonces, pues bueno, por eso es que lo hago muy gustoso. Es mi pasión y esto es a lo que me dedico y esto es lo que amo y se los muestro de forma muy gustosa. Entonces, muchas gracias por tus palabras, César. Sin duda, Mitla ya está en la lista para visitar próximamente. Sí, Meli, sin lugar a dudas. Y bueno, ya casi para finalizar nuestro recorrido, pues bueno, vamos a Hierbelagua. En este caso, Hierbelagua, pues bueno, es un lugar que se ubica a unos 70 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, ¿no? En la población de San Isidro Roaguía, municipio de San Lorenzo Albarradas, Oaxaca, ¿no? El agua posee pues una temperatura de unos 24 grados centígrados y las cascadas tienen entre 12 y 30 metros de alto. Son unas cascadas petrificadas, ¿no? Formadas por el exceso de carbonatos de calcio. Y bueno, esta fotografía es como va brotando justamente, ¿no? Se cree que son aguas calientes, hirvientes, y no son fríísimas porque ebulle del subsuelo. Entonces, pues es algo muy, muy curioso y bueno, está enrejado, pero aquí es como el ojo de agua, es de donde brota, el manantial de donde brotan justamente las aguas. Ahora, algo interesante es que esta canaleta que ustedes están observando y que corre, que hace que corra el agua hacia abajo, esto fue elaborado por los zapotecos. Estas canaletas fueron construidas por los zapotecos para poder proveer de agua a las terrazas y a los campos de cultivos que están en la parte baja de este lugar, ¿no? Entonces, esto es de época prehispánica. Muchos me preguntan, oye, estos canalitos que atraviesan, que son de la naturaleza, no, lo hicieron los zapotecos, ¿no? Entonces, así hierve el agua, por eso se le conoce como hierve el agua, ebulle del subsuelo, ¿no? Entonces, pero no es porque esté caliente, parece agua mineral, pero no es porque esté caliente, sino porque parece que está hirviendo, ¿no? Y sale del interior de la tierra. Estamos en Yerbelagua, Oaxaca. Bueno, esto es un video que tomé justamente de Hierve el Agua, ¿no?
Y pues bueno, como ustedes pueden observar, está compuesto también de pozas, de albercas artificiales. Estas albercas fueron construidas, ¿no? Explícitamente para este atractivo, para este parque, ¿no? No son también naturales, lo que sí es que pues, el agua que bulle, todo esto, y las alberquitas que se ven alrededor, las pozitas sí son naturales. Esta no, esta alberquita que ustedes ven no es natural, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo se forma o hierve el agua? ¿Cómo se forman pues estas, o cómo se hacen estas formaciones rocosas, o cómo es que, por qué se petrifican, ¿no? Las cascadas. Pues bueno, hay un proceso muy interesante. Se supone que el carbonato de calcio en el agua se da porque el agua de lluvia se filtra al subsuelo. Primero se absorbe el dióxido de carbono y forma moléculas de ácido de carbono. Este ácido, pues bueno, tiene contacto con el marfil que se encuentra bajo la tierra y la disuelve creando bicarbonato de calcio, y entonces cuando el agua cae sobre la tierra, el exceso de minerales salen, y por eso es que se hacen estas formaciones, quedan en la superficie, y por eso es que se realizan estas formaciones de sal, rocosas, justamente. Y bueno, recuerden, esta es la vista que se ve, ¿no? Vean ustedes las montañas y aparte de la sierra de la Mixteca Alta, pero vean ustedes aquí, esta alberca, recuerden, es artificial, y aquí tenemos justamente esta canaleta que fue construida por los zapotecos, pues para verter el agua hacia la parte de abajo, ¿no? Estas pequeñas formaciones, positas, pues bueno, sí son naturales, propias del terreno, ¿no? En este caso. Y bueno, ¿cuánto cuesta la entrada a Hierve el Agua? Es 50 pesos, puedes quedarte a acampar, puedes de hecho hasta rentar también cabañitas, puedes degustar cervezas, hay puestecitos de cerveza, y pues bueno, estar ahí todo el día prácticamente, ¿no? Puedes nadar en estas pozas, el agua es helada, fríísima. Entonces, pues bueno, aquellos que se animen a meterse, pues bueno, adelante, ¿no? Pero sí, aviso, es el agua muy fría. Entonces, pues bueno, ya cuando estás al interior, vayan en época de calor, se los recomiendo, en mayo, en junio, ¿no? Que hace un calor descomunal ahí, entonces, pues bueno, ya ni se siente el agua y estás riquísimo ahí, entonces te sales y puedes asolearte, es una belleza este lugar, sin lugar a dudas, ¿no? Y pues bueno, la entrada por persona sí cuesta 50 pesos, demasiado económico, como dicen ahí. Dice, ¿hay alguna expo de artículos encontrados en sus excavaciones? No, Verónica, no, no, no. Solamente allá en el Museo de las Culturas de Oaxaca, que está en el ex convento de Santo Domingo de Guzmán, en el centro histórico de Oaxaca, ahí puedes encontrar una sala dedicada a los mixtecos y bueno, lo que se encontró en Mitla, ¿no? De parte de las excavaciones arqueológicas de Mitla. Y bueno, la serranía muy bella. Este árbol seco también siempre sale en todas las fotos. Quién sabe por qué está ahí, pero bueno, ahí siempre lo han mantenido los ejidatarios que son los dueños de este lugar, de la zona. Vean, esas son formaciones naturales, ¿no? Es algo sumamente interesante, y entonces debido a la sal que tiene el agua, pues se hacen todas estas formaciones, quedan aquí tendidas en el piso, ¿no? Esta combinación entre marfil y la sal, los bicarbonatos de calcio, pues hacen estas formaciones sumamente interesantes y bellas, ¿no? Pero bueno, estas sí son formaciones hechas por la naturaleza. Esta es la cascada, ¿no? La cascada principal, la que mide aproximadamente 30 metros de alto. Hay tours y hay guías que te llevan hacia la parte de abajo, ¿no? Y pasas por las terrazas prehispánicas, de época prehispánica, ¿no? Y pues bueno, todas estas zonas de terrazas, todo esto que ustedes ven, estos campos de cultivos, son de la época de los zapotecos, ¿no? Y pues bueno, puedes llegar hasta acá, de hecho, ¿no? Hay un sendero que nos lleva, y ahorita es lo que vamos a ver. Y esta es la otra cascada, la primera en donde están las albercas artificiales, donde está el arbolito que les digo, este arbolito que está acá. Y bueno, tomas la foto, aquí hay otra alberca artificial. Vean ustedes las cascadas petrificadas únicas en el mundo, ¿no? Y esta tiene una altura de 12 metros, ¿no? Esta sí tiene una altura de 12 metros. Entonces, pues bueno, así se observa. Vean ustedes, una belleza, sin lugar a dudas, digna de visitar y de estar hasta un día ahí entero, sin lugar a dudas. Hay un andador, aquí está la parte superior, es la entrada, tienes que caminar todo esto, ¿no? Y aquí está el andador para llegar justamente, aquí están los baños, aquí te cambias, te pones tu traje de baño, y entonces, pues bueno, para llegar justamente a las albercas que están aquí en Hierve el Agua.
¿no? Esta es la primera cascada. Y esta fotografía es tomada desde la más alta de la cascada de 20 metros, ¿no? Nos encontramos en Yerbela, las cascadas petrificadas. Bueno, no se escucha bien por el viento del video. No es porque no se escuche bien en la transmisión, sino que este es un video original y lo que escuchan ahí del sonido es el viento tan terrible que hace en la parte superior. Entonces, por eso es que no se escucha bien, ¿no? Se escucha así como que, pues, cortada, pero pues es el viento que sopla bien fuerte, hace un aironazo en esa parte, en la parte superior, ¿no? Es video tomado en la cascada principal, en la cascada de 30 metros. Pues, bueno, voy a leer los últimos comentarios, ¿no? Los últimos comentarios que tienen. Quiero ir demasiado económico para la joya, efectivamente, para la joya. Quiero ir, experiencia maravillosa. Se puede descender y tener otra perspectiva. Sí, claro que sí, Almepín. Excelente recorrido, gracias. Todo el trayecto para llegar a Hierbelagua es muy bonito y tiene una vista maravillosa de los cerros. La subida es muy pesado, pero vale la pena. Efectivamente, Enrique. Pues bueno, saludos, muchas felicidades por su trabajo. Gracias, Evelyn. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido para la zona arqueológica de Mitla y Yerbelagua. Hemos llegado al final de este recorrido. Quiero agradecerles por habernos seguido, por haber visto esta transmisión. Y pues bueno, como ustedes saben, nosotros nos dedicamos al turismo cultural, al turismo arqueológico, pero pues debido a la situación imperante, debido a la pandemia, hola a todos, yo soy Gerardo Orozco, debido a la pandemia, pues bueno, estamos parados todavía en el turismo, ¿no? Entonces, pues lo único que pedimos es una cooperación voluntaria para continuar con estos recorridos, llevarlos de forma virtual a lo más bonito que tiene México. Se les pide una cooperación voluntaria, lo que sea su voluntad, nos va a ayudar muchísimo. Desafortunadamente, pues bueno, no tenemos nosotros ningún apoyo del gobierno y pues tenemos familia que mantener y mediante sus donativos, sus cooperaciones es que hemos podido seguir adelante. Quiero agradecer a todas esas personas que, pues bueno, nos han echado esa manita, han cooperado, ¿no? Gracias de verdad, de corazón, y espero algún día en algún recorrido presencial, cuando ya los retomemos, los recorridos presenciales, nos acompañen para agradecérselos de forma personal. Mi nombre es el arqueólogo Gerardo Moisés. Aquí están los datos bancarios. Banco Santander. Pueden hacer una transferencia electrónica con la clave interbancaria o bien un depósito en el OXXO o en el mismo Banco Santander, ¿no? De antemano les agradezco muchísimo que se les multiplique y pues nos vemos
el próximo fin de semana que vamos a tener todavía nuestros recorridos. Seguimos con estos recorridos virtuales, todavía no vamos a tener recorridos presenciales y pues espero que nos acompañen. Y aquellos que gusten de los datos bancarios vía privada, pues bueno, también se les puede mandar vía Messenger. Escríbanos un mensajito a la página, al Messenger de la página de Turisteando Ando y con mucho gusto se los podemos compartir. El día de mañana vamos a tener un recorrido en punto de las 6 de la tarde por esta página, la página de Turisteando Ando, esta bonita página, a lo que es los secretos prehispánicos del bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Entonces regresamos de Oaxaca y llegamos a Chapultepec de forma virtual. En punto de las 6 de la tarde vamos a conocerles, tengo un recorrido preparado muy interesante, muy especial, y vamos a conocer aquellos vestigios prehispánicos que se encuentran ocultos al interior del bosque de Chapultepec, aquellos secretos prehispánicos que pues la gente desconoce, ¿no? Siempre se van por el castillo, siempre se van por el zoológico, y entonces ahora los voy a llevar o sea, de forma virtual a estos secretos prehispánicos, ¿no? Entonces a las albercas de Moctezuma, a varios lugares que pues ustedes se van a quedar con la boca abierta y van a decir, ¿a poco existe esto en el bosque de Chapultepec? Sí. Entonces, pues bueno, los espero el día de mañana en punto de las 6, igual por Turisteando Ando. No me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, sus atenciones, sus cooperaciones. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana. Que descansen, que tengan una excelente noche de sábado y hasta mañana. Gracias.